Muy buenas tardes, queridos republicanos. Ya 13 de julio, se nos está yendo el mes de julio y también un mes que se cumple del ministro París a la cabeza del Ministerio de Salud. Hemos anunciado por redes sociales que vamos a estar comentando esta la peor semana del gobierno. Falta de liderazgo, problema de pantalones, bueno, ahí vamos a estar comentando con nuestros panelistas habituales del día lunes de este streaming republicano, José Antonio Caz y Antonio Arquesi. ¿Cómo están? Muy bien, Carola, un gusto estar de nuevo contigo y con Antonio en este streaming republicano. ¿Qué tal, Carola? Hola, José Antonio. ¿Cómo están? Bueno, esperemos que pronto Chile vuelva a estar en marcha. Las cifras siguen a la baja. Hoy día hubo 2.600 nuevos casos y eso ya muestra una baja sustancial y permanente en el tema de los contagios. Vamos a partir, porque ya vamos a estar hablando también de este tema y de poner a Chile en marcha, sobre la peor semana del gobierno. José Antonio, te dejo la palabra. Hubo temas con el proyecto de pensiones. Esta semana se va a estar discutiendo también nuevamente en el Congreso, posiblemente pase el Senado, pero han habido dimes y diretes de parte de Chile Vamos, tanto de la UDI, Evópoli, RN, algunos que se han ido en contra de estos 13 diputados de RN que votaron a favor, llamándolos populistas, no siendo conscientes de el daño que le podrían causar a las pensiones, pero te dejo la palabra. Bueno, esto es crónica de algo que estaba más que anunciado después de lo que vivimos el año pasado, el 18 de octubre, y la falta de línea política, de conducción política, cambios errados, no cumplimiento de un programa de gobierno. Era previsible que luego del 18 de octubre, luego del 15 de noviembre, cuando el gobierno se abraza, ¿no es cierto?, junto con la mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos porque van a modificar la Constitución y firman un acuerdo de paz, uno ya a partir de ahí tiene claro que esa coalición, y como lo dijimos nosotros, el gobierno había terminado. Si nosotros esto lo planteamos cuando se firmó el acuerdo de paz y asamblea constituyente, que el gobierno había terminado y la gente interpretó que estábamos diciendo que se había ido Sebastián Piñera para la casa, y no es así, terminó un proyecto de gobierno. Esto viene a ratificar una situación que se le fue de las manos al gobierno en ese momento, porque no tomó las medidas oportunamente, y vemos como un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, de la UDI, algunos y otros, la mayoría de Renovación Nacional, privilegian sus intereses personales por sobre la situación país. Y eso habla muy mal de los partidos políticos, como también de esos parlamentarios que se presentaron también con un programa de gobierno. Y te aseguro que ninguno de ellos, cuando se presentó de parlamentario a la elección, venía con esta propuesta incluida. Por lo tanto, fueron viendo aquí una oportunidad populista de sacar una ventaja pequeña para ellos mismos cuando venga la reelección el próximo año, pero no mirando lo que es o podría ser el bien para el país mismo. Y eso es realmente muy, muy lamentable que ocurra en estos días, lo que ocurrió en estos días. Así que es una muy mala semana para el gobierno, pero va en la línea del daño que se le ha hecho a Chile a partir del 18 de octubre y en concreto del 15 de noviembre. ¿Es la peor semana, Antonio Arquesi? Sí, mira, yo creo que lo que vimos en la votación de la semana pasada fue un síntoma más de un problema que es más profundo. Fue gravísimo lo de la semana pasada, pero es un síntoma más de un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. José Antonio lo mencionaba, los problemas propios de la coalición y del gobierno desde el 15 de octubre y del 18, o sea, del 15 de noviembre y del 15 de octubre en adelante, en cuanto a la defensa de un proyecto político, pero también en cuanto a la defensa del orden público. Lo hemos visto durante todo el gobierno con la debilidad con que se ha enfrentado el problema del terrorismo en la Araucanía. Pero también respecto a otros temas. Este gobierno prometió bajar impuestos y no lo hizo. Este gobierno prometió un proyecto político que fue muy distinto de lo que ocurrió desde las primeras semanas de gobierno. No nos olvidemos que el primer triunfo legislativo de este gobierno fue la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Entonces, creo que hubo un abandono del proyecto político de la derecha o de la centroderecha
desde las primeras semanas de gobierno. Eso se incrementó en el tiempo, eso se profundizó, y yo creo que es consecuencia de dos problemas: de una grave falta de carácter para defender lo que se cree, y también de un problema grave de falta de formación técnica. Yo creo que lamentablemente tenemos muchos parlamentarios que se les mezclan estos dos elementos: poco carácter, pero además una poca formación técnica para efectos de entender por qué ciertos elementos estructurales de la sociedad que hemos construido en las últimas décadas son fundamentales, como por ejemplo el sistema de pensiones. En esa línea, Antonio y José Antonio, hoy día viene una columna de la Pilar Molina, en el libro, que habla de la peste del Congreso. ¿Por qué la menciono? Porque ella lo que plantea es: ¿existe ingenuidad en los parlamentarios o existe realmente un desconocimiento tan grande, porque tenemos el peor Congreso de la historia, como dicen algunos, de desconocimiento total, y que creen que medidas así podrían ser positivas para las personas? ¿Qué es lo que pasa, José Antonio? ¿Son pecan de ingenuos o realmente no saben lo que votan? O si saben, ni la una ni la otra. Yo creo que lo que plantea Antonio es parte de la realidad, una falta de carácter, una falta de conocimientos técnicos, pero no es que no sepan lo que va a pasar, sino que hay una mirada personalista, y empezó a primar la teoría del sálvese quien pueda. Y esto también es responsabilidad del gobierno y de su equipo político, porque como el gobierno no ha mantenido una línea clara y se fue desfondando paso a paso con los temas que fue señalando Antonio: la no defensa de la familia, el no achicar el Estado, el no bajar los impuestos, el no mantener el orden público, y una serie de temas en los cuales el gobierno iba cambiando de opinión dependiendo de las encuestas, porque siempre hemos dicho que el gran daño de este gobierno es que lo pilló la encuestitis. Y después del 18 de octubre vimos como todos los periodistas fueron instalando el tema de las emociones, y estamos en una especie de emocracia, la democracia de las emociones. Y frente a la pérdida de fuerza del gobierno, bueno, cada parlamentario empieza a mirar por su propio interés y cómo sale reelecto, y eso es algo que nosotros hemos planteado siempre. A los parlamentarios, a algunos de ellos, les interesa más mantener el sillón que quien gobierne, porque mientras ellos mantengan, estos que les estoy mencionando, sus privilegios, ellos son buenos diputados de oposición y buenos diputados de gobierno. Esto es algo que al menos a mí me tocó plantear en muchas oportunidades cuando iba a dar algunas charlas o conferencias. Le decía que el problema nuestro era la mala clase política, y también se ratifica lo que venimos diciendo hace un tiempo atrás, que este es el peor parlamento de todos. Cuando uno ve la última columna de Fernando Villegas, va en la línea de la columna que tú señalabas en el libro. Él habla de un Congreso tonto, un Congreso que incluso gente de izquierda, sabiendo que esto puede causar un daño país, no les interesa el daño a causar, porque lo que les interesa es volver al poder, y un poder en la línea de lo que vemos en Argentina y en otros países, que privilegia a unos pocos en base a un populismo, vende un proyecto país que no ha llegado en ninguna parte a ser exitoso, pero a ellos les favorece mucho. Y para eso lo que tienen que lograr es que todo el sistema que conocemos institucional colapse y pase a una especie de Estado fallido en su extremo, es lo que vemos en Venezuela. Pero en los pasos previos es el crecimiento del Estado, la dependencia de las personas del Estado a tal nivel que la subsistencia dependa del mismo Estado en base a bonos, a cajas de mercadería y distintas situaciones que reflejan el empobrecimiento de todo el país y la dependencia de todas las personas de la autoridad central, que lo que busca es controlarlo todo. Primero empiezan a expropiar, después empiezan con el tema de la inflación, después empiezan con el tema del racionamiento, hasta que el control de las personas más vulnerables es total. Y eso es lo que busca la izquierda, con distintas caretas. A veces la izquierda tiene el rostro del Frente Amplio, otras veces el rostro del Partido Comunista, otras veces el rostro de los anarquistas, y todos utilizando muy bien lo que es la delincuencia y el narcotráfico. Y vemos cómo se van entremezclando las cosas. Por lo tanto, yo creo que los parlamentarios que votaron a favor desde el lado de Chile Vamos, lo hicieron desde el populismo de derecha, que es el peor populismo de todos,
y los diputados de izquierda lo hicieron desde la vereda de obtener nuevamente cuotas de poder para su sector y para ellos mismos, y con eso volver a tener más prebendas las que hasta el día de hoy ya tienen. Bueno, en eso, ya que menciona a los diputados que votaron a favor de este retiro del 10% de pensiones, que en la práctica no es real, ya lo han dicho muchos economistas y especialistas en la materia, de que eso también se vería bastante afectado al momento de un retiro masivo. Hay algunos parlamentarios que uno cree y que fueron electos también porque van a defender la idea de derecha, pero también que en las últimas votaciones han llamado la atención de cierta forma en sus votos. A eso me refiero con el tema de, no sé si recuerdan, cuando se votó por sacar a algunos presos de los militares en prisión, votaron en contra, no sé si lo recuerdan. Antonio, de hecho me recuerdo haberlo comentado contigo ese punto, pero ¿a qué voy con esto? De estos parlamentarios que han sido electos por ideas de derecha que de cierta forma uno cree que son cercanos, de hecho hasta nosotros, pero que en la práctica hemos visto cómo se caen en temas así. Voy a poner un caso, no sé, no quiero personalizarlo, pero Araceli Antonio Arquez, sí, ella ha sido electa de derecha, representa a un electorado de derecha, pero en esta cosa que es fundamental se equivoca, al igual que, no sé, Miguel Mellado, pongo otro ejemplo. No es por personalizarlo, es simplemente decir que ellos también votaron a favor de este proyecto. Antonio, parece que perdimos a Antonio. Sí, ¿aló? Antonio. Mira, yo no me voy a referir a ningún No sé si no soy yo la que me escucha. Bueno, estas son cosas del teletrabajo, los comentábamos de hecho anteriormente, de que hay algunos puntos de que va pasando. Ya que mencionaste también, José Antonio, el tema de las cajas, pero Carola, Antonio, ha tomado de cierta forma. ¿Me escuchas? No sé si me escuchas la otra parte. Sí, por eso, sí, que se escuchó, así que démosle la palabra a Antonio, que él escuchó. La conexión tuya es la que está fallando un poco, Carola. Te escuchamos. Sí, no sé si entendí bien porque hubo algún tipo de ruido ambiente, pero no hay problema. Pero lo que te quería decir es que yo no me voy a referir a ningún voto en particular, porque no he conversado con esos parlamentarios y desconozco cuáles fueron las motivaciones que los guiaron. Y por lo tanto no sé exactamente a qué se debe cada voto en particular. Lo que sí te puedo decir es que por supuesto que uno espera de los parlamentarios que uno siente un poco más cercanos, que quizás en otros temas han tenido una sintonía muy profunda con nosotros. Uno espera, bueno, un mayor nivel de consecuencia a la hora de defender un proyecto político. Yo no he hablado con Miguel Mellado, no he hablado con Araceli Leuquén, ni he hablado con otros parlamentarios que aprobaron y con los que quizás tenemos algún tipo de contacto, algún tipo de simpatía, pero lo que sí te puedo decir es que hacen cuesta arriba el trabajo político de la defensa de un proyecto de país. Y yo espero que ellos puedan reflexionar, puedan darse cuenta que la política se trata de salvar a Chile de un adversario que nos quiere ver en el suelo. La izquierda quiere hacer con Chile lo que ya hizo con Venezuela, lo que ya hizo con Argentina. Quiere tener a una enorme cantidad de chilenos dependiendo del Estado. Y cuando nosotros cedemos ante esa izquierda, aunque sean cosas puntuales, algunas más importantes, otras quizás menos trascendentales, bueno, lo que hacemos es cederles terreno a ese otro proyecto político que nosotros no queremos para Chile. Entonces yo espero que esos parlamentarios puedan reflexionar sobre la gravedad de lo que pasó. Esto no se trata solo de aprobar o rechazar un proyecto de ley determinado, se trata de cederle espacio a esa izquierda que por ningún motivo queremos que se haga con nuestro país.
Perfecto. Sí, yo te lo preguntaba porque han llegado varias preguntas en esa línea en las redes sociales. José Antonio. Sí, en esa misma línea, uno lo que tiene que esperar es que estos parlamentarios que inicialmente votaron de esta manera, puedan ver que las cosas que se le plantearon, bueno, se hicieron realidad, porque aquí al menos hay un consenso entre distintos economistas de líneas políticas distintas de que se le hace un daño al país entero. Porque no es solamente el tema de los que saquen su 10%, que van a tener quizás una pensión más baja, sino el efecto en cadena que esto produce sobre todos los ahorros previsionales, sobre la confianza país. Conversábamos hace unos días atrás con Cecilia Cifuentes y ella nos decía que los países también salen a pedir recursos afuera y se endeudan. Y la tasa de interés que le cobran a un país es de acuerdo al riesgo que los inversionistas o las personas que facilitan esos recursos ven en el país. Cuando ven un país inestable, bueno, la tasa de interés por el crédito que se le otorga sube también. Por lo tanto, al país le sale más caro endeudarse. Cuando veíamos anteriormente que Chile tenía 12.000 millones de dólares en el extranjero como una reserva y los va a traer a Chile, y que se iba a tener que además endeudar para mantener el gasto permanente de este Estado gigante que se ha ido creando, se iban a pagar una cantidad de intereses muy alta por los créditos que se pidieran. Bueno, esos intereses ahora solo van a subir. Y eso va en detrimento de políticas sociales, de focalización del gasto público. Y a los que más va a afectar de nuevo es a las personas más vulnerables y a la clase media, que todos dicen proteger. Pero claramente, si alguien revisa lo que dicen expertos en la materia de distintos colores políticos, que esto no es beneficioso para el país, debiera al menos reaccionar y tomar una buena decisión, que es lo que yo espero de personas que supongo están bien inspiradas, bien orientadas en lo que quieren para el país, como son los diputados de Chile Vamos que votaron a favor, porque también están perjudicando a los que mantienen sus pensiones, porque el valor de las pensiones baja, o sea, el valor de los bienes que están reflejados en ese ahorro baja. De hecho, la bolsa al día siguiente de la votación de la Cámara bajó en un 4%. Y eso va en directo perjuicio de los ahorrantes. Por lo tanto, es una suma de factores que tú puedes evaluar claramente y que te muestran que la situación es muy, muy mala en el mediano y largo plazo. Si a eso le sumas la irresponsabilidad de otros de llegar a ese acuerdo de paz que no se cumplió y a ese acuerdo de asamblea constituyente para modificar la Constitución, bueno, la suma de esos factores hace muy riesgosa la situación para Chile y muy difícil de salir de la crisis social y económica en la cual nos encontramos hoy día, porque se va generando incertidumbre tras incertidumbre. Claro, y en esa línea tenemos una deuda bruta que ha seguido creciendo en los últimos años y que podría llegar a un 45% del PIB a 2030. Así que, por todo lo que dicen los especialistas y los economistas y tantos de personeros de gobierno, es que hay que estabilizar esta deuda. ¿Y cómo estabilizarlo podría ser? Disminuyendo el gasto del Estado, como bien dices tú, José Antonio. ¿Carola? A raíz de eso, de lo que tú... Dime. Sí, solo complementar dos puntos. Si la deuda pública llega a lo que se espera que podría llegar en los próximos años, vamos a estar pagando solamente en intereses como país casi el doble de lo que gastamos actualmente en Pilar Solidario. Esos son datos que es bueno tenerlos en cuenta, porque si nosotros no estuviéramos endeudándonos como nos estamos endeudando, si achicáramos el Estado en vez de endeudarnos para pagar intereses, podríamos destinar 2-3 veces más recursos para las pensiones de las personas más necesitadas por medio del Pilar Solidario. Y quiero comentarles otra cosa respecto de lo que mencionaba José Antonio de la depreciación de los bienes donde están invertidos los fondos de pensiones. Efectivamente, si hay una sobreoferta, que es lo que va a pasar con un eventual retiro masivo, lo que va a pasar es que van a disminuir los precios. Por lo tanto, van a disminuir quizás en un 10%. Eso perjudica a los que no retiren, por una parte. Pero además pasa otra cosa. Si esos bienes bajan de precio en un 10%, hay ciertas personas con mucha liquidez, los grandes grupos económicos, que van a salir a comprar.
van a aprovechar y van a comprar barato un bien que por su naturaleza es más caro. Ese bien después se va a recuperar en su valor. Bueno, lo que va a terminar significando este retiro masivo es una transferencia de recursos de los cotizantes a grandes conglomerados económicos que estén con liquidez para salir a comprar. Una vez más, la izquierda termina perjudicando a las personas que quiere beneficiar. Va a perjudicar a los cotizantes, va a perjudicar a los trabajadores y va a transferir recursos de esos cotizantes a los grandes grupos económicos que estén con liquidez para adquirir esas acciones, esos bonos, esos títulos de crédito, de deuda, etc. Perdona que te corrija, Antonio, pero yo creo que la izquierda no es que quiera ayudar realmente a estas personas, porque ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, eso que dicen ellos hoy es que nosotros pensamos en los trabajadores. Terminan perjudicando a las personas que dicen que dicen ayudar. Sí. Claro. Y en esa línea es cosa de ver los tuits de Gabriel Boric en las últimas horas, donde queda claro que este es simplemente un paso para derrumbar el sistema, si esto no le importa mucho más allá. Y solamente para complementar, Antonio, tú hablabas de algunas cifras bastante importantes, que son bastante públicas para las personas que están interesadas y no están escribiendo en este momento, es que este es el mayor déficit fiscal desde 1973 y que la deuda pública no había estado tan alta desde 1993. Estamos en uno de los peores escenarios y peores momentos de la historia chilena, entonces hay que tomar conciencia sobre eso. Y ¿por qué se los planteo? Porque hoy día también en la segunda hablan distintos expertos de la salud, donde dicen que el plebiscito se podría realizar el 25 de octubre con 2 fechas, que debería durar 2 días, con turnos más cortos, con lugares específicos para la gente mayor, para no contar, qué sé yo. ¿Por qué les pregunto? Porque entendiendo estos datos sobre la mesa, entendiendo que somos un país que nos habíamos dedicado a ser un país estable y ahora para muchos podemos ser un país riesgoso y que la deuda pública suena lógico, pero les dejo también la palabra a ustedes porque la gente también dice, oye, ¿pero qué pasa con un plebiscito? O sea, si ya estamos mal económicamente, ¿vamos a estar peor? ¿La gente va a invertir? ¿No va a querer invertir? Claramente, sí, claramente estos expertos en salud ya tenían una opinión formada antes de la pandemia. Yo te aseguro que si nosotros vamos a revisar las declaraciones de estos expertos después del 15 de noviembre, todos ellos estaban jugados por el apruebo en la reforma constitucional. Luego, muchos de estos expertos dependen de fondos públicos. Ellos no han sufrido el daño económico producto de la pandemia, porque en su mayoría reciben recursos o bien de sus instituciones que reciben recursos públicos de alguna manera, o son derechamente funcionarios públicos o organismos internacionales que no han tenido una baja en sus ingresos. Por lo tanto, hablan desde un escenario que no es el que realmente se vive por muchos chilenos hoy día. Y claramente, si ellos supieran algo de economía, de algo técnico, más allá de la salud, que yo también en algunos casos discuto de que sepan mucho de salud, porque también algunos de estos expertos fueron los que llamaron a marchar el día 8 de marzo, para el Día de la Mujer, cuando ya estaba claro que era un riesgo altísimo convocar una manifestación así. O sea, algunos de ellos también hablaron de colapsos en hospitales donde no había colapso, y muchos de ellos se dedicaron a criticar de una manera increíble la política pública implementada por el exministro Mañalich, que ha demostrado en el tiempo que era la mejor manera de enfrentar esta grave situación en cuanto a los resultados de sensibles fallecimientos de compatriotas, que en Chile al menos los médicos no tuvieron que optar entre la vida de un chileno y otro por no contar con las herramientas técnicas como un ventilador, como una cama crítica, como una cánula de alto flujo, y son los mismos. Entonces la seriedad de ellos queda muy cuestionada porque tienen aquí no un interés legítimo en la salud de los chilenos, ni por el lado médico, que debiera ser lo que a ellos les interesa, ni por el lado económico, que también termina perjudicando a las personas más vulnerables. Sería cosa de mostrarles a ellos la realidad de lo que es el sistema de salud en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Cuba, y claramente ellos nos están llevando a una situación extrema como esa. Por lo tanto, el mérito que pueden tener las afirmaciones de estas personas, a mi juicio, es bastante bajo.
Bueno, al parecer se va a realizar el plebiscito, hay que estar atentos. Se ha levantado fuertemente la voz desde el Partido Republicano que las elecciones se corran por un tema también sanitario, porque también de estabilidad económica. Preguntarte también sobre las banderas que nosotros decimos que el gobierno ha dejado de defender. Vemos que hoy día comienza una nueva etapa de la entrega de canastas básicas. Estas canastas están siendo principalmente entregadas a las personas que tienen COVID-19, y estas canastas han tenido algunos cambios y han introducido nuevos cosas a esta canasta, y alguno de esos es preservativo. ¿Qué te parece eso? Porque también uno dice, bueno, son cosas que uno no se tiene por qué meter, qué sé yo, pero uno también dice, esto no es una forma de hacer una tasa de natalidad de parte del gobierno. Realmente el gobierno tiene que estar pagando y financiando eso. Les dejo la palabra. A ver, esto parte con una crítica que hacen en la entrega de la primera cajas, ¿no es cierto?, con insumos y alimentos para las personas, respecto de algo que sí es muy necesario, que es todos los implementos sanitarios para las mujeres, porque claramente es algo de primera necesidad. Respecto de la entrega de estas cajas y a quiénes se les entrega, bueno, la primera pregunta es, ¿alguien que tiene COVID puede tener relaciones? Porque una cosa es la toalla higiénica, que va a un tema puntual y exclusivo de las mujeres, ¿no es cierto? Y otra cosa es el condón, que cada uno tiene que optar cuando va a tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Si está preparado para poder generar vida. Y ahí, bueno, hay distintos métodos, que son los métodos anticonceptivos de barrera, están las distintas píldoras anticonceptivas, ¿no es cierto?, los anillos vaginales, hay una serie de elementos que evitan los embarazos, pero que se toman con una acción previa. El punto es, si un hombre tiene COVID, ¿puede tener relaciones sexuales? Claramente no, porque va a contagiar a la otra persona, porque nadie entendería que la relación sexual no tuviera otro tipo de contactos afectivos entre las dos personas. Por lo tanto, el gobierno aquí trata de simpatizarle a un grupo de personas, pero esto es más efectista que efectivo. Por lo tanto, de nuevo, es un gobierno que trata de quedar bien con todas las personas y al final no termina bien con nadie, porque como no tiene línea, no tiene claridad de las cosas que son más relevantes para las personas, claramente la gente que antes mantenía algún grado de cercanía se va alejando, y es por esto o por otras razones. Si la gente se alejó en alguna medida porque no se achicó el Estado, otros se alejaron por el terrorismo, otros se alejaron por la no protección de la familia, otros se alejaron por el acuerdo de paz con la izquierda, que no hizo ningún reconocimiento posterior a la violencia extrema, y así suma y sigue. Por lo tanto, esto avala el por qué el gobierno baja. Y también decir que hoy día el gobierno debiera estar más preocupado de la puesta en marcha del país, como tú decías, pongamos a Chile en marcha. Aquí, por muchas bonificaciones que se hagan, subsidios que se entreguen, mercadería que se transfiera a las personas, si no volvemos a un grado de reactivación del país, no va a haber nada que nos saque de la crisis económica y social en la que estamos. Porque el gobierno llega a un minuto en que no va a tener más recursos. ¿Y qué va a hacer ahí? La izquierda va a decir, bueno, subamos los impuestos o expropiemos los fondos de pensión, porque en estos minutos de crisis todos tienen que ser solidarios con todo el resto. Y ahí preguntarle a las mismas personas que hoy día van a acceder a su 10%. ¿Estarían dispuestos a que el Estado les expropie un 10% para financiar a las personas que tienen más dificultades? O lo que quiere Navarro y otros senadores, que es expropiar todos los bienes de pensiones de las personas. Y aquí, bueno, vemos de nuevo un gobierno sin línea, un gobierno que no tiene claridad en lo que tiene que hacer y va tomando elementos dispersos para tratar de ganar tiempo. Y eso es lo que los tiene como están. Así es, bueno, lamentable. Vamos a tener que ir cerrando, así que solamente dejar los últimos minutos de...
Antonio, parece que vamos a seguir los dos, porque solo nosotros. Vamos a tener que parece que tenemos que ir cerrando. Programa. ¿Tiene algún problema en la...? Para hablar del Chile en marcha, la importancia de que volvamos a una pseudo normalidad ante porque la conexión. Ya lo voy a tener que dejar entonces, ¿o no? Seguimos nosotros. José Antonio. Antonio, seguimos nosotros porque nos abandonó Carolina. Ahí volvió. Ahí estoy, pero parece que la señal... Algo pasa, fíjense, porque yo entro todo mi Zoom, no hay ni un problema, pero una cosa que me conecto con ustedes en pantalla, vivo y directo, y esto pasa. Bueno, son cosas del teletrabajo que comentaba anteriormente, José Antonio. Congelada la imagen de Carola. Pudimos apreciar en plenitud tu bella dentadura. Los dejo. Cierran ustedes entonces. Bueno, Antonio, también conversar del proceso conducir. interno que vivimos este fin de semana como Partido Republicano. Tuvimos elecciones internas de Cabildo General y también de directivas regionales y cabildos regionales. Quizás tú nos puedas hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este fin de semana electoral para el partido. Bueno, fue un desafío interesante porque al final ninguno de nosotros había levantado de la nada un partido antes, y esto ha sido un proceso de mucho esfuerzo, pero también de aprendizaje. Esta fue nuestra primera elección interna y creo que resultó de buena manera. Creo que pudimos mantener un funcionamiento normal del proceso electoral durante el fin de semana. Tuvimos algunos retrasos en los sistemas el primer día, el segundo día funcionó con toda normalidad. Y yo lo que más destaco, José Antonio, es que tuvimos una tremenda participación electoral. Votó, no tengo los números a mano, pero votó más del 30% del padrón, creo que el 30,8% o el 30,9% del padrón, y yo creo que eso es una buena noticia, que buena parte de nuestros militantes haya estado interesados en participar, además en una elección en la que no se elegía directiva nacional, que podríamos pensar que es la elección que convoca mayor interés. Y yo creo que eso muestra que hay una vitalidad interna, que hay un interés, una voluntad por participar, por estar activos en la vida pública chilena y por consolidar un proyecto político para lo que se nos viene hacia adelante. Así que yo creo que ha sido un buen proceso. Felicitar a los electos, a los consejeros nacionales electos, también a las directivas y consejeros regionales que fueron electas, desearles lo mejor y pedirles un especial compromiso, especialmente respecto al próximo año que va a ser tan intensamente electoral, y también llamar a los que no fueron electos a entender que formamos todos parte de un mismo proyecto político, y que, a veces los resultados no son los que esperamos, pero lo importante es entender que aquí lo más importante es que el adversario está al frente, no está al lado, y que tenemos que ser capaces de, pasada la elección interna, volver a trabajar juntos en un proyecto político que es común. Te dejo la palabra, no sé si quieres agregar algo respecto a la elección interna, José Antonio. No, también agradecerles a todos los que hicieron posible que esta elección, más allá de las dificultades, se pudiera realizar. Aquí hay un tema de plazos legales establecidos, que a partir del reconocimiento del partido por parte del CERVEL, uno tiene que ir cumpliendo ciertos plazos que no se suspenden por temas de pandemia u otros motivos. Nosotros hemos, como bien decía, salido adelante con la conformación del partido a pesar de la violencia del 18 de octubre y a pesar de la pandemia, que nos obligó, ¿no es cierto?, irnos a todo lo que son las plataformas virtuales. Y esta elección tuvo que hacerse a través de plataformas virtuales, dado el estado de excepción que tenemos hoy día vigente en Chile, que no hace posibles reuniones o aglomeraciones, y como tú bien dices, no habiendo una elección de directiva nacional, porque esta ya fue ratificada, lo que correspondía era elegir órganos internos, como el Cabildo General, los cabildos regionales y las directivas regionales en las regiones donde hubo
competencia. Por lo tanto, la participación que se tuvo, que es muy superior a la que han tenido también otros partidos, como la participación de la militancia de la UDI, de Bópoli, de Revolución Democrática, que no teniendo estas dificultades fue bastante menor, y considerando lo que tú señalas, que fueron elecciones para elegir directiva nacional y no órganos intermedios. Así que darle las gracias también a todos los que hicieron posible que esto se pudiera realizar en las condiciones que estábamos viendo como país, y creo que finalmente es un muy buen resultado para este partido emergente. Así que muchas gracias a todos los que participaron y a los que hicieron posible este proceso. Y finalmente, contarles que se vienen buenas noticias, pero eso les vamos a contar en el próximo streaming respecto del proceso de inscripción, de constitución del partido en nuevas regiones. Así que vamos a estar teniendo noticias en los próximos días o la próxima semana. Y finalmente, invitar a todos, especialmente a los de la región metropolitana, que estamos muy cerca, a inscribirse, a los que no se han inscrito todavía, y los que ya son militantes, a hablar con algún amigo, con algún familiar, con alguien que simpatiza, que adhiere a este proyecto político, pero que aún no es militante. Convénzanlo de que es conveniente, de que es bueno para Chile que se sumen. Si hacemos ese ejercicio, yo sé que en pocas semanas más vamos a poder inscribir también la región metropolitana. Invitar a todos los de regiones que aún no se han constituido, además de la región metropolitana, a hacerlo. Y hacerlo ustedes y hacerlo sus amigos, sus familias, para que pronto podamos tener el partido constituido en las 16 regiones del país. Oye, Antonio, yo lo que veo es que tú lo diriges súper bien, Antonio. Justo para que nos pueda despedir y darle un cierre magistral a este stream. Yo lo único que pude ver tras bambalinas es que Antonio Marchesi lo hace regio. Así que ya sabemos que cuando yo me vaya a vacación, bueno, cualquier cosa en verdad, voy a poder dejar aquí a Antonio Marchesi dirigiendo el streaming. Bueno, oigan, muchas gracias por la sintonía. Recuerden compartir este streaming. Esperamos ya poder volver a la pseudo normalidad, a poner a Chile en marcha, porque lamentablemente hay un gobierno preocupado de desbordes, de la Coca Van Rysselberghe, de la raíz mate, pero no preocupado de los jóvenes y las mujeres mayores de 60, que son los más afectados por la crisis de empleo que vive Chile. Los dejamos, estén atentos a las redes sociales. Mañana José Antonio Kast en Radio Agricultura junto al gran Gonzalo de la Carrera, y también viene un streaming con alguien de derecha seca. No le vamos a adelantar, pero estén atentos porque en un ratito más pueden verlo por las redes sociales de José Antonio Kast. Compartan este streaming, suscríbanse a nuestros canales oficiales porque es una forma de comunicar y que claramente necesitamos seguir aumentando, porque es la forma que vamos a tener para comunicarnos con todos los adherentes, con todas las personas, con todos los simpatizantes, porque hay que evitar muchas veces los propios medios, y bueno, y ellos también nos dejan fuera, pero también evitar eso porque nosotros estamos siguiendo estos canales grandes, o sea, nuestros propios canales. Que esté muy bien. Muchas gracias, Carola.